Hola chicos, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, profe. Hola, bien, bien. Buenas. Buenas noches. Ya estamos Hola, hola. oficialmente en la segunda parte del cuatrimestre, así que bueno, vamos a atravesar esta etapa con los trabajos 3 y 4. Esta semana van a tener corregidos el uno y el 2. Les recuerdo que en cuanto a las notas, seguramente si haya que corregir algo, algún trabajo, sea remediado de forma oral. Eh, Así todos, bueno, tienen la instancia también eventualmente para recuperar, eh, independientemente de la exposición final que tenemos prevista según el cronograma para diciembre, en donde ustedes van a tener que explayarse sobre algún tema que hayamos visto durante el curso. Bueno, eso en cuanto a los problemas uno y 2. Ahora vamos a empezar con el 3 y el 4. Generalmente eh, esta parte vendría a ser la parte especial del derecho internacional, en donde ya no se ven las cuestiones vinculadas a fuentes, sujetos y Naciones Unidas, sino que se centra precisamente en tratados en particular. Eh, Esta materia, por ejemplo, en la UBA se dicta de forma anual, dividida en dos partes, ¿no? Hay una parte que es fuentes del derecho internacional y hay otro cuatrimestre que corresponde a otra asignatura, que ya es la parte especial del derecho internacional y de la integración. Nosotros tenemos acotado ese periodo en un cuatrimestre, lo cual no obsta a que busquemos ser lo más profundos y didácticos posibles, eh, aunque inevitablemente queden temas afuera. Hay cuestiones, por ejemplo, vinculadas al tratado o el sistema antártico que intentaremos repasar en el problema 4, pero eh, están como un tanto apretadas en las clases, ¿no? Otros tratados que, bueno, para la Argentina son muy importantes, por ejemplo, el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo y demás, que vamos a enfocarnos en la última parte de la materia. En esta parte y en las siguientes clases vamos a estar trabajando tres cuestiones que se vinculan con el uso de la fuerza dentro del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, que tiene que ver con el derecho que rige los conflictos armados internacionales o de carácter interno, y por último, el derecho penal internacional, que como vimos se encarga de establecer el sistema de normas del derecho internacional que rigen los crímenes internacionales, así como también la creación de diferentes instancias jurisdiccionales para atribuir responsabilidad penal individual, ¿no? Que es la gran diferencia eh, del gran tema que vimos de responsabilidad de los estados, ya sea por actos ilícitos o por actos no prohibidos. Entonces, en esta parte que vamos a enfocarnos hoy en particular, vamos a introducirnos en lo que son los medios pacíficos de solución de controversias, que está previsto en la Carta de Naciones Unidas, y para finalmente completarlo con lo que es el jus ad bellum, ¿no? Que tiene que ver con el derecho del uso de la fuerza, un tema que ha tenido una evolución histórica en los últimos 75 años, yo diría muy, muy distinta a la que inicialmente se previó con la creación de Naciones Unidas y que en la actualidad atravesó nuevos paradigmas, entre ellos el principio de intervención humanitaria, el principio de jurisdicción universal, temas vinculados a operaciones de mantenimiento de paz, los nuevos desafíos que hacen a la agenda de seguridad de las Naciones Unidas, como lo es el terrorismo, como lo es el crimen organizado transnacional, como lo es la no proliferación nuclear y eventualmente el uso no pacífico de los medios nucleares disponibles. En el día de la fecha, bueno, se está celebrando en este momento eh, el diploma honoris causa para el doctor Rafael Mariano Grossi, quien es el director de la OIEA, la Organización Internacional de Energía Atómica. Él es un ex diplomático argentino que hoy en día dirige la OIEA y, según habrán visto en distintos medios que fue publicado esta semana, tuvo un trato muy directo
con el directo personal, individual, ¿no? en Rusia, con el presidente Putin, a raíz de lo que fue eh, la posible reacción nuclear de la central de Zaporizhia, que está hoy siendo un tema de suma alerta en la agenda de la seguridad internacional y en particular en el conflicto entre Rusia y Ucrania, ya que bueno, se trata de una central nuclear que estaba bajo inminente ataque, estaba siendo parte directa del campo de batalla en donde se desplegaban las hostilidades y eso conllevaba un gran riesgo que al día de hoy incluso no se ha visto superado en lo que hace al implemento de armas tácticas nucleares dentro de lo que es Ucrania, ¿no? Recordemos que existe el riesgo de que esa central nuclear pierda el normal funcionamiento y eso conlleve un desastre nuclear dentro de la central, pero también las recientes declaraciones del presidente Putin llevaron a entender que podía llegar a desplegar armas tácticas nucleares en territorio ucraniano. Y eso, bueno, genera un gran problema en lo que hace al régimen de no proliferación, que es el principal propósito que tiene la OIEA como organismo subsidiario de Naciones Unidas, de vigilar, ¿no? El cumplimiento principalmente del Tratado de No Proliferación Nuclear y de todos sus protocolos adicionales. Así que bueno, ese tema también lo vamos a ver. Y por último, con Romina van a haber temas, dos temas que son muy importantes, que ya los mencioné, que tienen que ver con el ius in bello, que es el derecho internacional humanitario, el derecho que rige en conflictos armados, ya sea para la protección de personas o bienes, como así también para los medios de conducción de la guerra, ¿no? Y los usos de la guerra, lo que es el derecho de la Haya y el derecho de Ginebra, son las dos grandes ramas que conforman el derecho internacional humanitario. Llevan esos nombres simplemente por los lugares en donde fueron celebradas las conferencias de redacción de esos tratados, uno en La Haya, que tiene que ver con el derecho que regula las normas de medios y usos del combate, ¿no? Dentro de un conflicto armado y las armas que se pueden utilizar y demás, y el derecho de Ginebra, que tiene que ver más con la protección de personas en particular, ya sean civiles, enfermos, heridos, eh, en tierra, en mar y demás, como así también la protección de bienes, ¿no? De bienes que pueden ser, por ejemplo, bienes culturales, que pueden ser bienes de organismos como la Cruz Roja Internacional y demás, o Médicos Sin Frontera, todo lo que hace el trabajo, digamos, humanitario dentro de lo que es el conflicto armado. Pero bueno, antes de empezar con el tema de hoy, vamos a repasar, a hacer un breve repaso de las noticias. No nos vimos por algunas semanas y bueno, esto por ahí implica que hayan quedado sin revisar algunas noticias o algunos temas de relevancia internacional que, bueno, quizás hayan visto y quieran compartir. Profe, perdón, yo me perdí en la parte de las notas. No sé si ya tenían las notas del primer problema, si ya no se tenían porque se Tenemos las me... notas del primer problema, pero no las del segundo. Las vamos a entregar las dos juntas esta semana. Ah, bien, perfecto, porque justo en esa parte se me cerró el Zoom, volví a abrir el Sí, Zoom, así en que realidad, nada. como no hay parcial, eh, la primera parte de la materia está dictada en dos problemas. Y eso sería Claro. una primera parte. Después el problema 3 y el 4 sería como el segundo parcial. Y bueno, eso también lo vamos a corregir en diciembre junto con la presentación final. Ah, listo, genial. Así que bueno, eso va a ser un poco el modus operandi de esta semana. Gracias. Mariano, te quería hacer una consulta. Sí, Joaquín, te escucho. Recién estaba mirando el campus y vi de que subió el problema número 3, pero con fecha de entrega dice 9 de julio del 2022 y dice que se pasaron los días. No, no, la fecha del problema está mal. Es el 12 de noviembre, ¿no? Sí, Según sí, es cronograma. el cronograma, es como figura en el cronograma. Ah, Yo listo. hoy quise subir el problema 3, lo subí, lo terminé de redactar y lo subí, pero no me fijé el tema de la fecha que va a coincidir con la del cronograma, no se preocupen por eso.
Y eventualmente vamos a ver si la pasamos para el domingo, como venimos haciendo con el resto de los problemas. Pero seguramente sea el domingo 13 cae. Sí, Creo que es el 15, ¿no? ¿No es 15 de noviembre? no, es el sábado 12, según Ah, 12. cronograma. Bueno, Ah, entonces va a ser, seguramente sea el domingo 13 a las 23:59, como todo el resto de los problemas. Ah, listo, profe. Yo le avisaba para que tengan en cuenta de cambiar el día, porque si no, no nos deja entregarlo. Sí, 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 sí. Pasa que yo lo subí, no tenía el cronograma a mano, entonces lo subí así nomás, pero sí, me voy a encargar de que eso así sea. Listo, gracias. Y otra preguntita, profe. ¿El miércoles ustedes van a estar en Uruguay? ¿Vamos a tener clase? ¿No van a estar en Uruguay? ¿Algún alumno viaja a Uruguay? ¿No? Entonces van a tener clase conmigo, porque Romina va a Uruguay, yo no, yo estoy acá en Buenos Aires y bueno, no puedo ir por cuestiones laborales, aunque pensándolo bien por ahí podría ir. Bueno, eso lo voy a Yo, tener que... profe, yo quería Pero, ir, yo quería ir al viaje. Lo que pasa es que hablé con el doctor y no encontré a nadie como para compartir el viaje en el sentido de no irme sola, de buscar un hotel sola. Mi problema era ese, porque la verdad que tenía muchas ganas de viajar. sí, Pero el tema es que no solo el hotel, sino todo el transporte, o sea, una cosa es ir desde Buenos Aires a Colonia del Sacramento, cruzar en buquebús y volver eventualmente el mismo día. Y otra muy distinta es ir desde Mar del Plata hasta Buenos Aires, Colonia, Colonia. no, pero ese no es mi problema. Mi problema no es viajar, el tema del traslado y todo eso. Mi problema era que ir sola, porque yo dije, bueno, de última, si hay un montón, si hay unas compañeras que son un grupo y podíamos ir juntas, elegir juntas el hotel, porque me siento como viajo sola, voy sola, ¿me explico? Capaz que para mí iba a ser mucho mejor, pero yo hablé con el doctor, quedó en que me iba a mandar un mail porque se iba a poner en contacto con el doctor Basso, puede ser que vayan alumnos del doctor Basso también. Yo desconozco si va el doctor Basso, lo que sí sé es que Alfonso es el secretario académico y quizás Fabio le haya consultado para conocer si existía la posibilidad de que haya algún medio como para que los alumnos puedan viajar. Claro, ese Igual era, no me involucré en el tema, así que no te puedo decir. claro, Eh, mi tema era ese, yo hasta hoy, hasta mañana ya estaba dando vueltas que viajaba, pero bueno, con un compañero, alquilar el hotel o lo que fuere, con otros compañeros iba a ser mucho más ameno que irme sola a Uruguay. ¿Me explico cuál era la si hubiese situación? habido un grupo quizá más grande de alumnos o varios interesados, se podría haber planificado de otra manera. También es cierto que se hizo y justo cae en el medio del cuatrimestre, y bueno, entiendo que estén Es que todos con... yo lo planteé al doctor de a ver si lo podíamos planificar y hacer tipo un grupo de los compañeros que estaban interesados. Y yo me hacía cargo de buscar el hotel y todas esas cosas, pero nada, estoy sola en esto. Es Y es medio, muy difícil, bueno, si eras la única interesada o si no se pudo conseguir a nadie que también quisiese ir. O sea, esto es una actividad optativa, no es obligatoria dentro, obviamente, de la currícula y bueno, depende también de las posibilidades y de los intereses que tenga cada uno y del cuatrimestre, como ustedes entienden que están parados, ¿no? Eh, es una actividad que es interesante, o sea, se trata de una, de una sesión abierta de la comisión, de la Corte, perdón, de la Corte Internacional eh, de la CIDH, pero bueno, les repito, no es algo que por ahí esté al alcance de todos o que no haya muchos interesados. Igual, bueno, va a haber, si ustedes están alertas, seguramente haya otra actividad que no requiera movilizarse hasta Uruguay, pero bueno, creo que interesados, profe, somos varios. El tema es la imposibilidad Sí, yo nuestra. lo entiendo, Dalma, seguramente. A mí se me superpone con otro congreso que tengo en Salta, así que no me podía dividir y se avisó como, no sé si sobre el momento, pero más o menos, entonces no, la verdad que no me pude organizar. Es un tema interesante, es sobre la causa AMIA.
retardo, el eventual incumplimiento de la obligación de juzgar y eh, de proveer justicia en un tiempo razonable. Pero bueno, Sí, es un tema súper interesante. Va, a mí ese tema justo me encanta, entonces fue como re doloroso no poder ir, pero bueno. y sí, sí, a veces yo también me gustaría ir, pero bueno, no se puede. La verdad es que cuando hay otros temas, otros congresos, otras responsabilidades, es así. Pero bueno, estén atentos porque seguramente haya otras conferencias que ustedes puedan ir y más al alcance de los medios de todos y en otro momento. Así que bueno, si esto les interesa, pueden seguir la página del CIDIR y ver ahí cualquier otra actividad que se proponga. Y bueno, yo la verdad que los recomiendo porque siempre hay cosas para hacer y que va más allá del trabajo, digamos, de la cursada obligatoria. Eh, Así que bueno, vamos a empezar. No sé si alguien quiere compartir alguna noticia o alguna lectura que haya visto. Profe, yo lo que vi hoy antes de empezar la clase es lo del Partido Comunista en China, que están, o sea, vi en BBC News Mundo de que el 16 de octubre parece que se hace un congreso, creo que es el número 20, y dice de que se espera que Xi Jinping reciba el tercer mandato de la China, o sea, del país, perdón. Y bueno, quería ver si usted podría hablar un poco de ese tema, que, o sea, está bueno y no sé, como que en los diarios tiran como que se va a perpetuar en el poder, que no sé qué tan cierto sea eso, pero bueno, me interesaba saber su opinión sobre el tema. Sí, como bien dijiste, se va a celebrar el 20º Congreso del Partido Comunista Chino, que lo que sucede es que se está debatiendo la posibilidad de que Xi Jinping renueve el plazo presidencial por encima del que se había establecido como consenso cuando se llevan a cabo las reformas en la época de Deng Xiaoping. Históricamente, en el Partido Comunista Chino, después de lo que fue el fallecimiento de Mao, quien gobernó hasta fines del 76, desde el 48, o sea, estamos hablando de un periodo de varias décadas al mando del Partido Comunista Chino y con diferentes proyectos que fueron eh, de alguna manera poco redituables económicamente para lo que era la situación de China, ¿no? Que era una economía subdesarrollada, y que hacia comienzo del año 76 se lleva adelante un programa de reformas, reformas económicas de toda índole, pero más que nada vinculadas al comercio internacional y a la relación preferencial que existía con los Estados Unidos, que fueron lideradas por un líder que se llamó Deng Xiaoping. Deng Xiaoping estuvo 10 años al frente del Partido Comunista Chino. Luego se produce un traspaso de mando, ¿no? Estamos hablando de que el secretario general, a diferencia de lo que es un jefe de Estado de cualquier país, el secretario general del Partido Comunista es quien detenta de la suma del poder público de alguna manera, ¿no? Junto con otros organismos importantes, como suele ser en el caso de China el Ejército Popular de Liberación, o como era en el caso de Rusia o de la Unión Soviética, el Ejército Rojo, ¿no? Era una tríada de poder, eh, el partido, el Ejército Rojo y, y los servicios de inteligencia, eh, y que hoy en día en China sucede algo similar, ¿no? En el 86, Deng Xiaoping le cede el mando a otro líder que fue Hu Jintao, hasta que se produce en el año 91 la denominada masacre de Tiananmen, en junio del 91, una famosa imagen que ustedes por ahí habrán visto, que un tanque pasa por encima a un estudiante que estaba manifestándose en lo que era la plaza de Beijing, y eso llevó a que tenga que renunciar el entonces secretario general, pero luego se sucedieron por periodos de 10 años 3 líderes que fueron Jiang Zemin, Hu Jintao y bueno, desde el 2012 Xi Jinping. Lo que sucede ahora es que Xi Jinping en 2018
reforma la Constitución y se permite la reelección indefinida del presidente, tema que históricamente, como les digo, desde las reformas se habían acordado por un periodo de 10 años. Entonces, el gran debate es si Xi Jinping, que tiene de alguna manera alguna reminiscencia más que nada ideológica de lo que hace al periodo de Mao, ¿no? Por ejemplo, Xi Jinping llevó a la letra de la Constitución el pensamiento propio, ¿no? El pensamiento de Xi es algo por lo que todos los habitantes de China tienen que rezar y tienen que practicar como si fuese su propia constitución, ¿no? Estamos hablando de una expresión de personalismo propia de un régimen eh, con credenciales democráticas un tanto dudosas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con todo lo que es la idea del sueño chino, de que China se avecina en el siglo XXI a toda una suerte de reformas y de proyectos que van a llevar al liderazgo, por lo menos en el Asia-Pacífico, y a una suerte de hegemonía más allá del Asia-Pacífico, con lo que es, por ejemplo, la nueva ruta de la seda, y distintos proyectos que desde el Partido Comunista se han proyectado con fines de un poco contestarle esa hegemonía a los Estados Unidos. Entonces, seguramente Xi Jinping sea electo por otro periodo que lleve a que vaya más allá de los 10 años, y esto hay que tenerlo en cuenta para lo que puede llegar a ser una suerte de perpetuación en el poder similar a la que sucedió, por ejemplo, con Mao en su momento, o a lo que fue y es hoy en día la presidencia de Putin, ¿no? Que también llevó adelante una reforma similar. Hoy en día Putin, creo que hasta el 2032, una cosa así, podría tranquilamente ser el presidente de Rusia. Esta fue una reforma que se llevó adelante el año pasado y que pasó por la Duma, ¿no? Que es el Congreso de Rusia. Así que sí, es un tema muy interesante y que están hablando en todos los medios, yo les recomiendo seguirlo. Más que nada porque hubo una declaración importante sobre las relaciones a través del estrecho de Taiwán, la posibilidad de que este nuevo periodo le permita a Xi Jinping acaparar mayores fuerzas para lograr finalmente bajo la premisa de una sola China, esa gran división que existe entre la República Popular China, del lado continental, y la República de China, que está en las islas de Formosa, en el Pacífico, ¿no? Así que bueno, es un tema que pueden seguir y seguramente haya novedades en los próximos días. Bueno, gracias. Profe, Sí, ¿se me escucha bien? sí, perfecto, Jasmine. Yo había leído como que la Cancillería le había pedido cooperación a Qatar para la capturación de un iraní que estaba como acusado del atentado a la AMIA, que desde acá en Argentina lo habían pedido a Qatar, como que presten colaboración o cooperación. No leí la noticia, lo que sí conozco es que existen hoy en día alertas rojas de Sí, Interpol, que fueron solicitadas en su momento por la Argentina para ordenar la cooperación, como bien dijiste, cooperación penal internacional. Es un caso típico en donde los países... Interpol no es una policía internacional, Interpol es un organismo en donde los estados digamos, se comprometen a llevar adelante ciertos estándares de calidad en materia de seguridad internacional y doméstica, ¿no? Entonces, lo que sucede es que la Argentina suele requerirle a los países en donde puedan eventualmente visitar a alguno de los acusados por el crimen de la AMIA, la eventual cooperación para ser extraditados, ¿no?, a territorio nacional. Tema que no, hasta el momento, por diferentes motivos no sucedió,
Entre ellos tiene que ver con que los propios acusados de alguna manera escapan el radar de países que puedan extraditarlos. La última noticia que había leído fue que viajaron para la asunción de Daniel Ortega como presidente de Nicaragua el año pasado, y que eso, no, perdón, fue este año, y que eso fue también protestado por la Cancillería Argentina. Seguramente que en Qatar pueda pasar algo similar, pero no leí la noticia, así que no te puedo decir. Igual es un tema que es muy interesante, más que nada por lo que va a ser digamos, la cuestión a raíz del Mundial, que se separa el país, y también va a haber temas vinculados a cuestiones consulares, ¿no? Imagínense que hoy Qatar es un país que no permite eh, tomar alcohol en las calles y besarse en público, y ni hablar si son dos hombres, entonces, o dos mujeres. Entonces, bueno, eso habrá que ver cómo es que opera durante el Mundial, y se está preparando un convoy de agregados consulares para poder lidiar con esa situación. Pero no leí el tema de las alertas rojas ni de la AMI, así que no podría decirte. Lo que sí, si por ahí tenés alguna otra precisión, Jazmín, podemos conversarlo. No, sí, había leído básicamente lo mismo, o sea, no había ninguna respuesta, pero bueno, dije que me parecía con lo que habíamos visto en el trabajo práctico, entonces, nada, pero bueno, no pasa nada. Bueno, bien, bien. ¿Alguna otra noticia? A mí me había interesado mucho las elecciones en Brasil entre Lula y Bolsonaro, y a pesar de la situación económica de Brasil, si estaban en deflación, cómo iba adelante Lula, si bien fue tan cuestionado en algún momento, y hay una población clase media que no quiere a Lula, y sin embargo cómo está por arriba de las votaciones, ¿no? En cuanto qué increíble, ¿no? Porque la cuestión económica no está jugando en este momento. Yo te puedo responder. Lo que vos estabas planteando. La mayoría, poner el 70%, después de que pasó lo de Lula, la gente no lo quería a Lula. Y cuando asume Bolsonaro y pasó todo lo de la pandemia, dejó mucho lo que tiene que ver con el tema de salud, los hospitales, los insumos, no llegaban las vacunas, mucha gente falleció en Brasil. Las informaciones no lo pasaban, pero acá en la Argentina, pero mucha gente no, no llegaba a los hospitales porque no había insumos, y Bolsonaro había dado una orden de que no se los atendiera. Entonces todo eso, esa clase media, pusieron esas cosas que es como fundamental el tema de la salud. No tienen la misma situación que estamos nosotros en la Argentina, que a veces no lo vemos, como en la salud pública, la educación. Allá es todo pago, como por ejemplo en Chile. Entonces eso lo que hizo los brasileños fue, más allá de que Lula robó, que no lo sabemos tampoco, ¿no? Le dio muchos privilegios a lo que vendría a ser la clase baja. En Brasil hay mucha clase baja, hizo bastantes cosas, entonces esta clase media se vio afectada, y entonces fue por eso que se votó lo que vendría a ser a Bolsonaro. Pero con lo que pasó eso en la pandemia y el tema de la salud, influyó mucho en que los brasileños votaran en contra de este tipo de situaciones. La salud es un tema que en Brasil deja mucho que desear. Sí, un poco para agregar a lo que dijo Lucián. Bolsonaro continuó muchas de las políticas sociales que se habían instalado durante el gobierno de Lula, entre ellas el programa Bolsa Familia, que permitió que durante la pandemia muchas de estas familias que estaban en situación un poco más desfavorable
pudiesen, entre otras cosas, acceder a una alimentación adecuada y poder tener algún tipo de asistencia durante la pandemia. Y eso llevó, entre otras cosas, a que hoy Bolsonaro haya obtenido el 43% de los votos, que no es poca cosa. Si bien es muy difícil que gane, porque matemáticamente no dan los números, Lula sacó un 48% y tendría que incluso llegar a cooptar votos del propio Lula, Bolsonaro, para poder imponerse en balotaje. Pero lo importante es que cualquier escenario va a limitar mucho el poder de acción del presidente entrante. Principalmente si es Lula, difícilmente pueda llevar adelante programas de reforma como los que fueron aplicados en su momento. Más que nada porque va a tener, repito, a gran parte del Congreso en contra y seguramente a la Cámara baja en minoría. Así que bueno, es un tema que es interesante, habrá que ver qué es lo que se decide, pero eh, no creo que haya un radical cambio de política de ningún tipo en Brasil, en materia económica por lo menos, que es lo que, entre otras cosas, más o menos hizo que Bolsonaro pudiese eh, tener un caudal de votos importante. O sea, recordemos que el programa de reformas lo comienza a llevar adelante Dilma hacia el año 2011, después cuando fue el impeachment, Temer, que fue el vicepresidente del PMDB, era el vicepresidente de Dilma del PT y Michel Temer del PMDB, llevó adelante un programa de reforma laboral, que después Bolsonaro lo amplió con una reforma eh, previsional y que al día de hoy se está debatiendo otra reforma que es la reforma fiscal. Entonces todo este programa o esta serie de programas dan la pauta de que los tiempos de alguna manera cambiaron, no son los mismos a nivel internacional, el contexto dejó de ser tan favorable en términos económicos como lo fue en el boom de las commodities, a nivel endeudamiento. Entonces, bueno, habrá que ver qué es lo que sucede, pero bueno, sí, es un tema muy, muy en boga. Lo que pasa en Brasil le va a pegar a la Argentina directa o indirectamente. Así que bueno, Todo Igual, le pega a la profe, Argentina. sí, ¿qué, sí. Josefina? Todo le pega a la Argentina, lamentablemente. Sí, A siempre. todos los países, pero siempre nosotros caemos de una u otra forma. Y me suena más a que son excusas de los gobiernos que están en el momento, ¿no? Que siempre todo el mundo conspira contra nosotros. Pero bueno, profe, yo le quería decir de que con respecto a las elecciones en Brasil puede pasar cualquier cosa, porque estaba el partido de Simón Tebet, que sacó un 4,20% y Ciro Gómez, que sacó un 3%. Entonces ese 7, bueno, depende si va para Bolsonaro o para Lula, ¿viste? Perdón, por tutearlo. Pero Lula tiene mayoría, pero bueno, si esos votos cambian para Bolsonaro, podría ser que cambie. Y además tenía entendido que creo que un 6 o 7% no fue a votar. Así que no se sabe Sí, pero qué puede pasar. estos partidos que hablas vos, aparentemente por los pronosticadores, ya no adherirían, dicen, ¿no? A Bolsonaro. O sea que Ah, o ahí sea, está en muy llamarían a peleado. votar al otro o nada O directamente. nada, sí. Mm. Y Igual, probablemente vaya por los indecisos, por los que no fueron en realidad. Creo que esa es la gran masa de votos. igual, primero, perdón, Joaquín, me podés tutear, no hay ningún problema. Y segundo, es cierto que igual las encuestas hoy en día han perdido todo tipo de parámetros. Muchas veces le llevan eh, en bandeja a los políticos lo que quieren escuchar. Eh, Pocas son confiables y tienen el rigor metodológico como para poder hacer pronósticos certeros de lo que vaya a pasar. Y en todo caso, lo que sucede muchas veces, yo he tenido la posibilidad de conversar con muchos encuestadores, hoy en día hay un fenómeno que es que las personas deciden el voto una semana antes. Entonces es muy difícil a nivel metodológico poder hacer una encuesta la semana antes de las elecciones que capte a ciencia o con un error no tan abrupto cuál va a ser el voto definitivo de las personas que están indecisas. Y eso muchas veces se dirime en el cuarto oscuro. No hay hoy en día una conciencia digamos, razonable y preconcebida de cómo se va a desenvolver el voto. Es la gran diferencia de lo que sucedía años atrás cuando digamos,
los partidos políticos imprimían ideas que las personas y la política de masas hacía que adhiera y que sigan a un líder y que sigan a un partido, y hoy en día es mucho más a la carta todo. Entonces, directamente o se vota al menos peor, digamos, hay un voto que se llama voto castigo. Eso, profe, en mi opinión es muy preocupante, porque la Mm. gente no se interioriza en política, no se quiere interiorizar, y a la vez hay una lluvia de fake news de ambos lados que nunca sabes qué es verdad, qué es mentira. Entonces, como que llega un momento en que la gente lo normaliza y después sale una noticia gravísima, como que hace una semana, no sé, se le encontraron como, creo que eran 7 millones de pesos y un montón de euros a un funcionario público en una camioneta. Y todo eso queda en la nada, a nadie le importa y vamos cada vez de mal en peor. O sea, cada vez estamos todos más pobres, menos los políticos y la gente que dice, yo decido 2 días antes y no se preocupan. Y es preocupante que la gente no se preocupe de esos asuntos, porque, o sea, están llevándonos al infierno a todos prácticamente, por decir una cosa, ¿no? Mira, Joaquín, los encuestadores hoy en día trabajan con focus group y los focus group que ellos buscan captar no forman parte del círculo rojo. O sea, las personas que están instruidas políticamente a nivel, digamos, Argentina o cualquier otro país es un porcentaje muy reducido y que tienen conciencia ideológica o partidaria o política y de verdad se interiorizan en los temas de la agenda y se encargan de eh, cotejar diferentes noticias y, bueno, tratar de tener un pensamiento propio, es muy reducido. Por lo general, es como vos mencionaste, hay campañas psicológicas, hay fake news, hay manipulación de datos a través de algoritmos, todo eso fue muy claro y muy evidente, por ejemplo, en lo que fue las elecciones en los Estados Unidos, las anteriores, no las del 2020, sino las de 2016, cuando gana Trump por primera vez, que incluso se llegó a acusar una intervención cibernética por parte de Rusia. Y así sucede en todos los países. Y hoy en día, como vos decís, es un fenómeno que se repite y que en Brasil juega un rol muy importante. Y eso, un poco el riesgo o el gran temor es que se repita el episodio de Capitol Hill en febrero del año pasado en los Estados Unidos, cuando el presidente Trump, sin haber reconocido la victoria de Biden, hecho por el que hoy de hecho se lo investiga, incentivó un riot, una manifestación que terminó entrando en el Capitolio de Estados Unidos y buscando la cabeza del vicepresidente Mike Pence. Y eso, bueno, el temor es que Bolsonaro no reconozca los eventuales resultados, o que todo este grupo que vos mencionás, que está quizá despolitizado, pero a la vez radicalizado, yo diría que no es o sea, de alguna manera son partícipes políticos y de alguna manera todos estos discursos captan el descontento popular por la clase política. De hecho, no se podría explicar eh, por qué un candidato como Milei, por ejemplo, que tiene un discurso que apela, que también tendrá alguna base teórica o ideológica, ¿no? Ni hablar, es muy raro que, que- que se haga campaña con el liberalismo hoy en día, cuando históricamente en los últimos 25 años se denostó eh, las políticas neoliberales, como las llaman, el consenso de Washington y demás. Entonces, es interesante, ¿no? Es un fenómeno que, digamos, para investigar, para un politólogo, es muy interesante. Yo creo que Quizá, lo que le juega a favor, por ejemplo, a Javier Milei es que es una persona que es visceral y la gente no ve honestidad en los políticos desde hace años, que uno los ve hablando muy tranquilos, muy sueltos sobre pobreza, inflación, y cada vez estamos todos peor y ellos muy cómodos ahí hablando, así como si nada. Y Javier Milei lo que tiene es que es visceral, que se enoja, tiene esas cosas, y la gente debe identificarse un poco con eso, con el hartazgo social que hay y la crisis de representatividad que hay, que está de hace años. Entonces calculo que eso le debe jugar a favor. Sí, además me parece que es la Pero que inmediatez. también es la Las soluciones de mi ley son inmediatas. El ya, el ahora, el inmediatamente, nada de esperar, nada de ser paulatino, no, no, no. Es el aquí y ahora. En el momento va a solucionarlo, de la forma que sea. Y también un poco, esto de la inmediatez tal vez es una problemática social,
pero vos fíjate cómo los problemas con las mujeres en Irán fueron el foco de las noticias en un momento y ahora desaparecieron. Fue un momento, un flash, un instante y desaparece. Y así se da en la política también. Realmente, o sea que vos podés pensar que es a nivel país, pero es a nivel internacional también. Cómo desaparece la problemática, por ejemplo, bueno, de las mujeres. Cómo va a Sí, desaparecer la problemática de Brasil. Cómo tiene que ser todo ya, ya. y Viviana, ahí hay un texto muy bueno que si quieren se los recomiendo, que es La modernidad líquida, de un sociólogo que se llama Zygmunt Bauman, que analiza todos estos fenómenos de cómo existe una voracidad por consumir todo tipo de cuestiones vinculadas incluso desde el amor hasta la economía, hasta exigencias de naturaleza o sea, académica o lo que sea, que requiere que sea hoy, ya y ahora. Y bueno, eso obviamente en el mundo de hoy tiene que ver con esta hipertensión que tenemos por todas estas, por todos estos temas. Y en la política también sucede. Pero bueno, perdón que termine abruptamente el debate, que es muy interesante y seguro de para largo. Pero bueno, vamos a empezar. Parte de temas de política interna intentamos no tratar, aunque bueno, hay libertad de opinar y demás, pero bueno, en el ámbito acá del curso vamos a hablar más de política exterior. Eh, Así que, bueno, dicho esto, yo no quiero cortarles el mambo, pero es muy interesante el tema. O sea, yo lo podría hablar en un ámbito no académico, eh, pero bueno, vamos a empezar con la clase de hoy. Eh, Acá hay un PPT, ¿lo pueden ver? Sí. Sí, sí, se ve bien. Bien. Vamos a Se ve bien. Perfecto. Bueno, como les dije, bueno, Profe, el Power lo sube, yo por ahí para no lo puedo copiar. subir, lo voy a subir, no hay problema. Ah, bueno, porque por ahí copio textual la filmina y Sí, después sí, subida. sí, lo vamos a subir. Eh, bueno, esto un poco ya lo conversamos. Vamos a hablar brevemente sobre solución pacífica de controversias, una introducción al ius ad bellum, que es el derecho al uso de la fuerza dentro de la Carta de Naciones Unidas. Después nos vamos a referir a la agenda de seguridad, algunas cuestiones que ya les mencioné, hay los temas que están en boga hoy en día. Y por último, vamos a hablar sobre cuestiones vinculadas a la gobernanza económica global, que tienen que ver más que nada con la banca multilateral de crédito, que son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Son dos temas que desde la materia muchas veces no se explican del todo, o es como que van por un carril aparte, y entiendo que hoy, más que nada en el mundo en el que estamos inmersos, merece la pena ser dictado en un curso de Derecho Internacional. Así que bueno, los vamos a tratar en la última parte. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre el principio que está contenido en el artículo 2.3 de la Carta de Naciones Unidas, que tiene que ver con la solución pacífica de controversias, que está impuesta en la Carta como una obligación y como un principio del derecho internacional, y que tiene su correlato o su contracara con el principio de no uso de la fuerza, que vamos a ver y que forma parte del artículo 2.3 de la Carta. El principio de solución pacífica de controversias, que está en el artículo 2.3 y que a su vez tiene un capítulo que se asigna cuáles son los medios de solución pacífica, que son básicamente de dos tipos, ¿no? Los medios diplomáticos, negociación, mediación, buenos oficios, conciliación, investigación. Muy brevemente, los medios de negociación diplomática tienen que ver con diferentes consultas o acuerdos que se lleven a cabo de forma diplomática, generalmente interministerial, que se dan a través del diálogo y del acuerdo, eh, llegando a un punto común entre las pretensiones de mínimo y de máximo de las partes. Generalmente no involucra la participación de ningún tercero,
por eso son medios bilaterales de negociación, aunque también existe negociación en ámbitos multilaterales, pero cuando hablamos de negociación, en principio nos referimos a negociación entre dos partes. Después está la mediación. La mediación tiene que ver con ya la intervención de un tercero, que es imparcial, que no dicta un fallo ni un laudo, a diferencia de un juez o un árbitro, pero que se encarga de acercar una propuesta, como les digo, imparcial, teniendo en cuenta diferentes principios que hacen a la mediación, entre ellos la buena fe, la confidencialidad, la necesidad de advenir a las partes a que puedan acercar sus posturas, y finalmente el mediador lo que hace es proponer una solución que no se rige estrictamente por lo jurídico, sino por un acuerdo en donde existe un trade-off, ¿no? La idea de que todos perdemos un poco para ganar mucho y que ninguno pierde mucho. O sea, es una suerte de win-win, como dicen los chinos. Bueno, eso es la mediación. La investigación tiene que ver con un medio de solución pacífica que se vincula con la designación de una comisión. Generalmente se trabaja mucho en temas de límites y de demarcación, cuando se designa, por ejemplo, una comisión de límites para que se expida sobre diferentes hitos en la demarcación de un plano, como lo fue, por ejemplo, la comisión de límites que se crea en el tratado del 1881 entre la Argentina y Chile, que bueno, tuvo un rol muy importante el Perito Moreno y demás, pero también existieron investigaciones referidas, por ejemplo, a la cuestión de hielos continentales, también entre Argentina y Chile, o Laguna del Desierto. Lo que hace la investigación es directamente relatar hechos y sin proponer ningún tipo de solución, ¿no? Se limita a referirse a cuestiones, digamos, puntuales y en base a un informe técnico. Los buenos oficios tienen que ver con cuando existe entre dos partes una distancia muy abrupta entre sus diferentes pretensiones y muchas veces no hay diálogo entre las partes, por ejemplo, entre la Argentina y el Reino Unido, que existe una controversia de soberanía sobre la cuestión Malvinas, pero que no hay diálogo bilateral porque el Reino Unido no quiere que lo haya. Y entonces eso lleva a que en muchos casos existan digamos, misiones de buenos oficios. Por ejemplo, en la guerra del 82 fue el secretario de Estado Alexander Haig de Estados Unidos, que viajaba de Washington a Londres y de Washington a Buenos Aires. Obviamente que finalmente primó la postura de apoyar al Reino Unido en lo que era el Tratado del Atlántico Norte por sobre el TIAR, pero eso es un ejemplo de buenos oficios. U otro es la misión del cardenal Zamoré cuando la Argentina y Chile casi entran en guerra en el año 78. Más que nada teniendo en cuenta que ambas dictaduras militares, tanto la de Pinochet como la de Videla, eran alineadas al mundo occidental y cristiano. Entonces, desde la Santa Sede, el Papa Juan Pablo II propuso primero al cardenal Casaroli, después al cardenal Zamoré, y finalmente la mediación papal del 81 llevó a que la Argentina no entre en guerra con Chile. La conciliación es, digamos, lo que tiene en particular la conciliación es que las partes llevan a cabo concesiones recíprocas y firman un acuerdo que tiene carácter de acuerdo vinculante y obligatorio para poder dirimir una cuestión de fondo. Esto también se hace de manera bilateral, aunque en muchos casos puede ser producto de una misión de buenos oficios o de una mediación. Al igual que sucede con digamos, el proceso civil, por ejemplo, o demás. Lo importante es saber que los medios diplomáticos muchas veces se superponen. Entonces, por ejemplo, tomando en cuenta la cuestión del canal de Beagle, que recién mencioné, que fue el motivo por el cual la Argentina casi entra en guerra con Chile en el año 78, hubo
todos estos medios, incluyendo jurisdiccionales, porque hubo 2 fallos arbitrales, 2 laudos arbitrales, uno de 1904 del rey Eduardo VII de Inglaterra, y otro que fue fruto de los famosos pactos de Mayo de 1904, y otro de la reina Isabel, también otro laudo arbitral, que se da en el año 73 y que la Argentina decide que no se regía en base a lo peticionado por las partes ni al derecho aplicable al caso. Y eso llevó a que la Argentina desconozca el laudo y que finalmente se produzca una situación de hostilidad bilateral sobre estas 3 islas que están en el canal de Beagle, que eran las islas Picton, Nueva y Lennox, y que finalmente se llevó adelante una misión de buenos oficios, una mediación papal y una conciliación bilateral que finalmente queda plasmada en el Tratado de Paz, Amistad y Comercio del año 1984, que lo firma ya el presidente Raúl Alfonsín y que fue sometido a un referéndum. Y que entre otros el que le dio el apoyo para que ese referéndum fuese aprobado y después aprobado en el Congreso, en el Senado, fue el futuro presidente Carlos Menem, rompiendo con la línea que había perdido las elecciones en el 83 de Gualdini y Herminio Iglesias, ¿no? Un tema ahí de política interna que es interesante. Jurisdiccionales. Arreglo judicial y arbitraje. Bueno, el arreglo judicial, yo acá no voy a explayarme por demás. El único fenómeno que sí quiero compartir es el tema del forum shopping. No sé si ustedes saben qué es el forum shopping. El forum shopping tiene que ver con la proliferación de instancias judiciales a escala global. Y eso lleva a que los países, cuando tengan que someter una controversia a un órgano jurisdiccional, muchas veces elijan aquel que entienden que puede ser más favorable para sus intereses, por alguna cuestión vinculada a antecedentes jurisprudenciales o a la conformación del tribunal judicial y a la opinión que tengan los jueces que conforman ese tribunal. Entonces, hoy en día existen, por ejemplo, tribunales vinculados a temáticas como el Tribunal Internacional de Derecho del Mar, la Corte Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo Supremo de Europa, y así tenemos una infinidad de instancias jurisdiccionales que llevan a que los estados muchas veces, antes de llevar una cuestión ante un órgano, estudien previamente cuál puede ser más favorable para dar la base de su pretensión. Entonces, esto es un tema que se ha estudiado y tiene que ver con la fragmentación del derecho internacional. Así que si eso lo tienen en cuenta para el trabajo, van a sumar puntos. Y lean la resolución de la Asamblea General en base al informe de la CDI sobre la fragmentación del derecho internacional. Y el arbitraje, que bueno, ustedes ya saben, tiene que ver con la asunción de un compromiso arbitral para el eventual fallo de un laudo, que es una suerte de sentencia, que se rige en base a los principios de buena fe en el cumplimiento de las sentencias, en base a el principio de confidencialidad también, al igual que en la mediación, y en base también a la obligación de cumplir el eventual laudo, de modo que estos tribunales, que en muchos casos, por ejemplo, resultan de la nómina que compone las 2 convenciones de 1899 y de 1907 de La Haya, que bueno, forman la Corte Permanente de Arbitraje. Que la Corte Permanente de Arbitraje no es una corte y no es permanente, porque en realidad es una nómina de árbitros de casi todas las jurisdicciones que aprueban las 2 convenciones, que se sortean y que se conforman para el caso, o sea, son convenciones ad hoc, y que bueno, se encargan de laudar, y un sistema similar al que luego adopta el CIADI, por ejemplo, ¿no? Para dirimir cuestiones de inversiones internacionales.
Así que, bueno, en caso de que no prosperen los medios diplomáticos jurisdiccionales, en última instancia, radica la obligación del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacional. Y esto lo hace en base a dos tipos de atribuciones que están plasmadas en los capítulos 6º y 7º de la Carta. En el capítulo 6º se trata de soluciones pacíficas, entre ellas instar a las partes a que arreglen sus controversias de forma pacífica, investigar toda controversia o situación de fricción internacional, tratar controversias sometidas por las partes y expedir las denominadas recomendaciones que no son en principio obligatorias, pero que sí pueden llevar a decisiones obligatorias del Consejo de Seguridad en base a las atribuciones del capítulo 7º. Es decir, se distingue entre lo que son las recomendaciones del artículo 37 de las decisiones del capítulo 7º. Pero en última instancia, cualquier recomendación lleva a que eventualmente pueda existir una decisión de fondo obligatoria por imperio del artículo 103 de la Carta de la ONU, que lleva, el artículo 103 es el que impone a los Estados miembros aceptar cualquier decisión de fondo del Consejo de Seguridad sobre temas vinculados al mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Así que bueno, estas recomendaciones es importante entender que también las partes tienen libertad de medios para elegir cuál es el medio más apropiado para solucionar sus controversias. Esto es un principio que quedó plasmado en el fallo de la Corte Internacional de Justicia del año 2013 entre Bolivia y Chile, cuando Bolivia demanda a Chile ante la Corte Internacional de Justicia por el incumplimiento de la obligación de negociar una salida al mar, como según Bolivia obligaba la Convención de Montego Bay de Derecho del Mar. Bueno, finalmente la Corte decidió entender que si bien la cuestión de fondo podía llegar a ser lugar, el principio es la libertad de medios, ¿no? de negociar y de solucionar pacíficamente las controversias, de modo que esto es un principio del derecho internacional y que también opera, al igual que la autonomía de la voluntad en materia contractual, la libertad de medios para solucionar pacíficamente las controversias internacionales. Y por último, existen las atribuciones del capítulo 7º, que son mecanismos de seguridad colectiva, ¿no? que tienen que ver con otro gran principio que se establece en la Carta, que la idea, cuando se concibe la Organización de las Naciones Unidas, la idea de Franklin Delano Roosevelt, que se la plantea a Stalin en la conferencia de Moscú del 43, era que existiesen los denominados 4 policías, que iban a ser las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que pudiesen imponer obligatoriamente y compulsivamente la solución de cualquier controversia internacional. Y esto rememoraba el fallo que había tenido la Sociedad de Naciones, que comienza a sesionar en el año 20 y que no tuvo en ninguno de sus momentos una cabal solución al problema del uso de la fuerza. Entonces, lo que sucedía en la Sociedad de Naciones era una suerte de moratoria internacional que compelía a las partes a solucionar pacíficamente mediante arreglo judicial o arbitraje la cuestión, pero era un sistema de votación distinto dentro del Consejo de la Liga de Naciones, y eso finalmente no llevaba a que los estados pudiesen evitar el uso de la fuerza. Tal fue así que cuando Italia anexionó Abisinia, Etiopía, en el 38 no pasó nada, y de hecho se tuvo que retirar Etiopía de la Sociedad de Naciones, y cuando Japón invadió Manchuria, también en el mismo año, tampoco hubo ningún tipo de retaliación por parte de la Liga de Naciones. El problema de la Liga de Naciones era que el Congreso de los Estados Unidos se negó a aprobar el tratado que había impulsado el presidente Wilson, ¿no? Las ideas de los 14 puntos de Wilson después de la Primera Guerra Mundial tenían como base la autodeterminación,
el no uso de la fuerza, el principio de que los tratados tenían que ser públicos, en contra de la diplomacia secreta, bueno, toda una serie de principios que finalmente están plasmados en el Tratado de la Liga de Naciones, pero que el Congreso de los Estados Unidos rechaza y lleva a que Estados Unidos no participe de este sistema. Y tampoco participó la Unión Soviética hasta el año 30, 1930 recién ingresa porque Stalin se retira de la Internacional Comunista, la cierra, y después se incorpora a la Liga de Naciones en un periodo de distensión después de lo que habían sido los pactos de Locarno, perdón, los acuerdos de Rapallo entre la Unión Soviética y Alemania, ¿no? La Alemania del canciller Stresemann, antes fue el canciller o uno de los cancilleres previos a Hitler durante la década del 20, que fue muy importante en incorporar a Alemania, o mejor dicho, a la República de Weimar, al sistema internacional, ¿no? Que estaba aislada después del Acuerdo de Versalles, después del impago de la deuda a Francia, después de lo que había sido la derrota, según ellos, humillante en la Primera Guerra Mundial y demás. Entonces, volviendo a la Organización de las Naciones Unidas, lo que se busca implementar es un mecanismo de seguridad colectiva, ¿no? En donde existiese un Consejo de Seguridad, que lo conformaron finalmente las 5 potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, que son las 5 potencias que triunfan en la Segunda Guerra Mundial. ¿Alguien sabe? Perdón, ¿qué preguntaste, Mariano? Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Rusia y... Hay una más. China, China. o China, que en realidad China recién asume su asiento en el Consejo de Seguridad en el 73, la Unión Soviética, los Estados Unidos, el Reino Unido y Francia son los 5 ganadores de la Segunda Guerra Mundial, un poco también teniendo en cuenta el criterio de representación por continente, ¿no? China en el Asia, Europa, bueno, la Unión Soviética, Francia, que en realidad un poco de cabotaje, para llamarlo de alguna manera, como triunfante de la Segunda Guerra Mundial, porque Francia fue derrotada y se impuso un estado títere en la República de Vichy, que fue partidaria y cómplice del gobierno del Tercer Reich. Y bueno, el Reino Unido, que en su momento, si bien se incorpora al Consejo de Seguridad, tuvo que ceder en cuanto a la cuestión colonial. No del todo, porque bueno, todavía tenemos un gobierno implantado en las Islas Malvinas, pero finalmente, bueno, llevó a que se independicen muchas de sus excolonias, ¿no? Principalmente en el África y en Asia, y en el Caribe más adelante. Entonces, acá tenemos algunas imágenes del uso de la fuerza. Alguno de ustedes podrá ver ahí las 2 de arriba tienen que ver con el uso de la fuerza en la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una guerra de trincheras, una guerra muy, ¿cómo se la llama? Guerra de desgaste. Por años las tropas no avanzaban, se implementaron medios de combate muy dañinos para la integridad física humana, entre ellos el gas mostaza, el gas sarín, y diferentes sustancias radioactivas. Hubo muchas mutilaciones, personas que yacían muertas o yacían y agonizaban en los campos de batalla por días. Hubo batallas en donde murieron cientos de miles de personas. La batalla del Somme, murieron muchos británicos que habían sido reclutados de los mejores colegios del Reino Unido, de Eton, de Cambridgeshire y demás, y que bueno, lucharon en esa batalla y murieron en una gran proporción. La También batalla se de Verdún. usaban, perdón, ¿Cómo? profe, también se usaban
cartuchos con puntas especiales de proyectil que tenían distintos elementos como venenos, explosivos o esas cuestiones para causar mayor lesión al oponente. Exacto, exacto. Porque el uso de la fuerza, ahora, cuando un militar usa la fuerza, está entrenado para usar la fuerza de manera desproporcionada. El problema es cuando los medios de combate van más allá de lo político, ¿no? Del objetivo militar, que en última instancia es político. Sí, Y aunque ahí ese está no la es el famosa. fin o sea, ese no es el fin tampoco de las armas y los proyectiles y todo eso. O sea, el fin es lesionar al oponente, no matarlo, pero eso evolucionó involucionando hacia generar más daño y más Claro. riesgo en el otro. El fin es generar la inmovilización del oponente, exactamente. Exacto. Y lo que pasa es que está la famosa frase del general prusiano Karl von Clausewitz, en un libro que se llama De la guerra, que la guerra es la continuación de la política por otros medios. De modo que cuando se hace la guerra, en última instancia hay un objetivo político. Y si el resultado de la guerra es la destrucción total, y piensen ustedes en las armas nucleares, entonces la guerra no tiene ningún sentido llevarla o escalar hasta tal punto. Y en la Primera Guerra Mundial se ve una primera edición de esto. Después en la segunda, con lo que fueron las dos bombas de Nagasaki y de Hiroshima, ya tomó otra escala, ¿no? La segunda imagen es el Tratado de Versalles de junio del 19, que también tuvo su correlato con el Tratado de Sèvres, que puso fin al Imperio Otomano, ¿no? Uno de los imperios enfermos que combate en la Segunda Guerra Mundial, en la Primera, perdón, y que pierde. Bueno, la famosa cláusula humillante del artículo 231 que habla Hitler en Mein Kampf, la cláusula de la culpabilidad, como se la llama, la necesidad de que Alemania pague una suma de rublos, perdón, de marcos alemanes muy importante a las potencias vencedoras, la imposibilidad de que la República de Weimar tenga más de un determinado número de tropas de a pie, ni tampoco que conforme una fuerza aérea, toda una serie de artículos que después Hitler se va a encargar de violar uno por uno o de incumplir, según él, porque se trataba de un tratado humillante y que, bueno, entre otras cosas, hay quienes refieren al Tratado de Versalles como una de las causas que genera el Partido Nacional Socialista en Alemania y finalmente la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Después el resto de las imágenes son algunas batallas importantes. La primera es la famosa batalla de Okinawa en Japón, en una de las islas de Japón, ya hacia fines de la guerra. Ahí los soldados estadounidenses levantan la bandera norteamericana. Lo que finalmente decide el presidente Truman fue evitar una invasión terrestre de la isla de Japón. Okinawa es una de las islas una de las primeras islas antes de llegar a Japón, ¿no? Japón es como en realidad literalmente es una isla volcánica que tiene un racimo de islas en el sur y que para poder, digamos, invadir tenían que ir tomando una por una. Y en la batalla de Okinawa mueren muchísimos soldados norteamericanos, y eso se llegó a la conclusión de que si Estados Unidos tenía que invadir Tokio, iban a morir más de 1 millón de norteamericanos. Y finalmente, por eso el presidente Truman decide lanzar la primera bomba nuclear. Es conocido que los japoneses no se iban a rendir con una primera bomba nuclear, lanza una segunda, que fueron en Hiroshima primero y después en Nagasaki, y bueno, finalmente se rinden las tropas del ejército imperial japonés en octubre del 45. Y el último soldado en rendirse del imperio japonés fue en el año 70 y pico, cuando lo encontraron en una selva de Indochina que estaba perdido como un comando, en un comando que estaba todavía combatiendo, creyendo que seguía la Segunda Guerra Mundial y ya había terminado hace 25 años. Eso fue muy gracioso, lo pueden buscar en Google, es un caso conocido.
La segunda batalla es la batalla de Stalingrado. Stalingrado fue una batalla que se lleva sobre las costas del río Volga, en Rusia. En un principio los alemanes toman Stalingrado, había tres objetivos que eran principales para Hitler en la operación Barbarroja, que fue la operación de invasión de la Unión Soviética. El primero era Leningrado, que era San Petersburgo, lo que hoy es San Petersburgo. El segundo era Moscú, que era la ciudad, la capital. Y el tercero era Stalingrado, que llevaba el nombre del líder de la Unión Soviética, de Stalin, y que además era un centro importante de abastecimiento por el río Volga de todo lo que era el sistema armamentístico para la producción de tanques, ¿no? Entonces, bueno, primero los alemanes toman Stalingrado, los rusos la recuperan, los soviéticos. En febrero del 43 triunfan en Stalingrado y se produce un cambio en el centro de gravedad de la guerra, y ahí Alemania pasa a estar a la defensiva en el frente occidental o oriental. Y bueno, después más adelante, en batallas como la batalla de Kursk en Ucrania, la batalla de Kharkiv también en Ucrania, y el avance soviético a Berlín llevó adelante una carrera para ver quién llegaba primero a Berlín, si eran los soviéticos o si eran los aliados franceses, británicos y estadounidenses principalmente. Después de la operación Overlord en junio del 44, que fue la operación que ustedes conocen como el desembarco de Normandía, los estadounidenses, sí, en su mayoría eran tropas norteamericanas, pero también había canadienses, había una fracción de británicos y una división de franceses, toman las playas de Normandía. También triunfan en el frente africano, en lo que fue los África, ganándole los Africa Corps de Rommel. Ganan también en Italia. Bueno, Mussolini es asesinado cruentamente en Italia. Y bueno, finalmente llegan primero los soviéticos a Berlín. Eso es en mayo del 45. Creo que el 2 de mayo del 45 se suicida, o dicen que se suicida Hitler. Y bueno, a partir de ahí, lo que ya conocemos, en febrero de ese año se había celebrado la conferencia de Yalta, que es esa imagen que ven ahí. ¿Quiénes saben quiénes son esos tres? Es Winston Churchill, el primer ministro del Reino Unido, Franklin Delano Roosevelt, que era presidente de Estados Unidos, ya muy enfermo, sufría de una enfermedad degenerativa neuronal, y el tercero es Joseph Stalin, que era el presidente y el secretario general de la Unión Soviética, del Partido Comunista. Lo importante es que en la conferencia de Yalta ya se hablaba de la idea de las Naciones Unidas, y en la conferencia de Yalta, y después la otra conferencia importante, que fue la conferencia de Potsdam, que ya es en agosto del 45, se debatía cómo se iba a dividir Alemania y cuál iba a ser el rol del Consejo de Seguridad. Bueno, todo esto se ve plasmado en el tratado que se firma en San Francisco, que es el tratado que da nacimiento a la Carta de Naciones Unidas, del cual la Argentina hoy es un miembro fundador de Naciones Unidas. Al principio no querían que la Argentina sea miembro fundador, más que nada por el rol que el veto más que nada era soviético, por lo que se decía que era el rol afín al eje del gobierno de Farrell, que era el entonces gobierno en el 45. Finalmente hubo un acuerdo para que ingresasen Polonia y otro, creo que era Polonia y Checoslovaquia, y bueno, la Argentina también entró como miembro fundador de la ONU. El uso de la fuerza en la Carta, ya lo vimos, está el preámbulo, artículo 2.3, artículo 2.4, el artículo 24, que es la responsabilidad primordial del Consejo de Seguridad de mantener la paz y la seguridad internacionales,
hay una responsabilidad subsidiaria de la Asamblea General, que entre otras cosas motivó la resolución 377, conocida como la Unión Pro Paz, resolución Unión Pro Paz. Lo que sucedía era que en la Guerra Fría existía el denominado veto cruzado entre los soviéticos y Estados Unidos. Entonces, cuando se llevaba una cuestión que perjudicaba los intereses soviéticos, los soviéticos vetaban. Y cuando había una cuestión que perjudicaba los intereses norteamericanos, los estadounidenses vetaban. Entonces, la Asamblea General inició un proyecto de resolución, que fue la resolución 377, del año 60, que justamente intentaba remediar esta inmovilidad que había en el Consejo de Seguridad y tomar la iniciativa en cuestiones que pongan en riesgo la paz y la seguridad internacional. La otra excepción, y esto es muy importante, que existe al no uso de la fuerza, es la contenida en el artículo 51, que tiene que ver con el derecho a la legítima defensa. Entonces, en principio, no se puede recurrir a la amenaza o al uso efectivo de la fuerza, salvo lo que disponen las atribuciones del capítulo 7 del Consejo de Seguridad y el artículo 51, también contenido en el artículo 7, en donde cualquier Estado tiene el derecho inmanente a la legítima defensa en caso de que exista un ataque y que el mismo cumpla los diferentes presupuestos que ya todos conocemos de la legítima defensa. Es decir, que haya proporcionalidad en el medio empleado, que haya inmediatez en la reacción del Estado atacado, y que se notifique al Consejo de Seguridad de ese uso de la fuerza y que se cese una vez que el Consejo de Seguridad tome intervención en el asunto. Después, bueno, el resto de los Profe, artículos. Sí. en esta época que usted está hablando, ¿no es cuando surge todo lo de la doctrina de la seguridad nacional? ¿No está, o sea, estaría violando todo esto ya en ese año? ¿O, La o doctrina de en la qué año? seguridad nacional, ¿te referís a la doctrina de seguridad nacional? De lucha contra el comunismo. Sí, la doctrina de la seguridad nacional a ver, es otro tema. No tiene mucho que ver con digamos, la seguridad o la cuestión del uso de la fuerza y la seguridad colectiva, que es lo que nosotros estamos viendo acá. La seguridad nacional o la doctrina de seguridad nacional tiene sus orígenes en el año 56, en la Argentina por lo menos, cuando una misión en la Escuela Superior de Guerra de diferentes militares franceses llevaron a cabo un curso de guerra contra la subversión, y que después se comienza a implementar en la Argentina, más que nada durante los gobiernos de facto, tomando como base el plan Conintes, que era previo, y que, bueno, tuvo un protagonismo muy importante durante el gobierno de Onganía desde el 66 y también un poco más adelante en el gobierno cívico-militar del proceso del 76 también. Pero no tiene que ver con la seguridad colectiva entendida como el derecho que le asiste a los miembros del Consejo de Seguridad de usar la fuerza en caso de que exista un quebrantamiento de la paz internacional y que ese quebrantamiento o esa amenaza pongan en riesgo la seguridad internacional. Y esto, digamos, habilita a que los estados del Consejo de Seguridad formen o habiliten el uso de la fuerza, ¿no? Así que esto también existe una obligación subsidiaria de la Asamblea General en base a que los temas de competencia de la Asamblea son omnicomprensivos, es decir, puede tratar cualquier cuestión en todas y cada una de sus comisiones. El comité, la primera comisión de la Asamblea es la encargada de desarme y seguridad, y bueno, allí se radican la mayoría de las cuestiones vinculadas al uso de la fuerza y a la seguridad internacional. Además tiene el principio de cooperar y mantener la paz y emitir recomendaciones que, como ya vimos, no son vinculantes. Y en última instancia está siempre subordinado al Consejo de Seguridad en caso de que ambos órganos traten simultáneamente un tema, es decir, siempre prevalece
la opinión o preferencialmente le da primero intervención al Consejo de Seguridad antes que a la Asamblea. Ahí está, bueno, la resolución Unión Pro Paz 377, la resolución 3314 que define el acto de agresión, que hoy en día es un crimen internacional según el Estatuto de Roma del 98. Y bueno, más que nada se enuncia en la resolución 3314 que constituye un acto de agresión y se da un ejemplo no taxativo de cuáles serían los denominados actos de agresión de un Estado. Bueno, y las dos opiniones, la opinión del muro tenía que ver con la construcción de un muro israelí en territorio palestino ocupado. Ahí eso era considerado un acto de agresión por parte del Consejo de la Corte Internacional de Justicia. Y la opinión de ciertos gastos al servicio de Naciones Unidas refiere a que la Asamblea también tiene que ocuparse de la paz y la seguridad internacionales, pero en última instancia es el Consejo quien cuenta con el derecho exclusivo a la acción coercitiva. ¿Cómo funciona el Consejo de Seguridad? Bueno, esto ya lo vimos. Es el Consejo de Seguridad quien tiene la facultad superior de bregar por la paz y la seguridad internacionales. Puede tomar medidas provisionales, entre las que se incluyen, por ejemplo, el embargo de armas, el congelamiento de cuentas bancarias, el ingreso en una nómina que se creó un ombudsman en el Consejo para sancionar, por ejemplo, organizaciones terroristas o cuentas o empresarios o empresas o personas jurídicas vinculadas con estos actos que se puedan cometer, actos de agresión, terrorismo y demás. Puede tomar medidas coercitivas que no impliquen el uso de la fuerza, por ejemplo, la sanción de zonas de exclusión, como sucedió en Irak en el 91, como sucedió en Libia, cuando fue la primavera árabe en el 2012. Tienen derecho a ser oídas las partes que formen o que digamos, constituyan el uso de la fuerza o que surja una controversia como consecuencia del uso de la fuerza. Y en última instancia, la votación, el sistema de votación, recordemos que son 15 los miembros del Consejo de Seguridad, son 5 miembros permanentes y 10 no permanentes, y tiene que ser una votación en donde ninguno de los miembros permanentes vote en contra. La abstención no es considerado un veto, esto es importante, y además tienen que votar a favor 9 miembros en total del Consejo. Y ahí vemos cómo se fue utilizando el poder de veto a lo largo de la historia, esto es hasta 2017, podemos ver que en su mayoría fue la Unión Soviética, la Unión Soviética de 46 a 69, quien utilizó más el poder de veto. Después del 70 al 91, un poco menos y en más medida Estados Unidos. Y del 92 al 2017 fue más Rusia, aunque también Estados Unidos en diferentes resoluciones. Y vemos cómo China empieza poco a poco a tomar o hacer uso de este poder que tienen exclusivo los miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Francia suele usar el pocket veto, como se llama el veto de bolsillo, amenazar con usar el poder de veto, pero finalmente siempre termina votando uno de sus aliados, que son los Estados Unidos o el Reino Unido. Y bueno, vamos a dejar acá por hoy. Iba a empezar con legítima defensa, pero ya sería mucho contenido. Así que bueno, vamos a dejar acá. La idea es que bueno, ustedes puedan ir repasando, pero en principio estos son los temas digamos, que vamos a evaluar: solución pacífica de controversias, uso de la fuerza, principio de seguridad colectiva, legítima defensa, todos temas que pueden observar ya en el problema 3, y que bueno, va a ser a su nota final. Así que bueno, recordarles que esta semana vamos a corregir el problema 1 y 2. Ya tenemos la nota del problema 1, nos falta la del problema 2, y eso van a tener ustedes más o menos un panorama de cómo vienen en la materia y si van a tener que rendir o no alguna otra instancia para cerrar el cuatrimestre. Así que bueno, vamos a dejar acá. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué material nos sugerís para este tema?
Sí, sí, Viviana y después, no sé si habló Jazmín o Dalma, ¿no? ¿No? Pero yo, ¿Qué, ma- Florencia. Florencia, sí. ¿Qué material nos sugerís para este tema? Yo le sugiero del libro de Silvina González Napolitano, el capítulo de uso de la fuerza. Le sugiero también el libro de Barbosa, no está mal. Y el libro de cátedra de Fabio les puede servir. Si necesitan algún material, me lo piden y yo se los mando. O si no tienen a disposición. ¿Nos podés subir el de la primera autora que nombraste? Les mando el PDF, el Drive. Profe, ¿hay carta de la ONU comentada? Sí, hay un. Está bueno el ABC de Naciones Unidas, que está en la página de la ONU, también les explica digamos, cómo funciona a grandes rasgos el sistema. Y hay carta de la ONU comentada en internet, seguro van a encontrar. El ABC también está en el campus, profe. Subido. Bien. Bueno, entonces ahí pueden ver. Pero sí, yo igual recomiendo leerlo de un manual. Va a ser más práctico porque les van a tener casos. No es como un código la carta. Es más como o sea, es una suerte de constitución eh, que requiere también del estudio de la práctica dentro de la organización para entender bien cómo funciona la ONU. La práctica fue cambiando la carta en muchos sentidos. Profe, del ABC de las Naciones Unidas, ¿qué capítulo nos recomendó? Que no lo escuché. No, el ABC es una introducción. Si lo quieren leer, les va a servir. Pero es eso, es una introducción que bueno, por ahí con un manual van a verlo más en profundidad. Profe, yo Sí. quería consultar el tema de los trabajos prácticos. Una vez que nos digan la nota, ¿cómo va a ser el tema de, en caso de que nos vaya mal? No sé, no me tengo Eso mucho en les comenté al esto. principio de la clase que van a tener Sí, sí, que. lo escuché, pero Sí. ¿cómo va a ser la instancia? Ahora, ¿vamos a elegir un tema o nos van a preguntar sobre lo que nosotros No, la idea es escribimos? que ¿O cómo? podamos recuperar lo que tienen mal. Así que, o sea, Ah, el, bien. el problema que ustedes no hayan resuelto de manera satisfactoria, bueno, vamos a ver de qué manera podemos recuperar ese problema. Pero no, Ah, no va a bien. ser sobre toda la materia. Profe, Ah, bueno. Sí, Yo porque tengo miedo de no sé si se viene el informe, o sea, o lo que yo interpreté como el informe, entonces me da un poco sí, de el miedo. ensayo. Sí, bueno, vamos a ver. De última, si Vale. es el ensayo, se hará otro ensayo. Profe, yo en el trabajo de usted, Ok, que había gracias. que hacer un ensayo, lo hice, pero después en el de Romina, yo respondí las consignas, puse 1, 2, 3, 4 y las fui respondiendo. Y después vi que había que hacer un ensayo después de entregarlo y dije, me la mandé. Pero bueno, no sé, capaz que lo Y corrijo en ahí el punto. yo le voy a preguntar a Romina cuál es su criterio, pero creo que si decía ensayo, y por ahí había que hacer un ensayo. Yo por eso aclaraba el tema del ensayo, porque no era la idea que respondan, ¿no? Pero bueno, no sé Romina, yo si quieren les pregunto a ella a ver cuál es más su criterio para el tema de la corrección, que no empecé todavía a corregirlos, pero que bueno, esta semana van a tener los dos. profe, Sí, perdón, José. En no, no hay el, en problema. el- en el segundo ensayo que dijo el compañero, también vi que había preguntas y vi que había un ensayo. En realidad, para hacer un ensayo y responder las preguntas, lo que hice fue como algo general, eh, respon- hablando del ensayo sobre esas preguntas. No es que la respondí específicamente porque no iba a hacer ensayo. Claro, esa es la También idea del ensayo. sí, ya sé, pero como yo creo que pobre, que se confundió también da dudas, porque como que había preguntas y bueno, Sí, nada. yo le voy a preguntar a Romina qué es lo que ella pretende a la hora de corregir. Claro, Si Mariano, decía ensayo, era ensayo. en el trabajo que habías puesto vos, creo que en el punto 1 decía que había que hacer un ensayo. Que Sí, por eso yo me organicé, puse 1, hice todo el ensayo y después en el 2 lo respondí aparte. Pero en este caso, claro, estaba al decía, final. claro. Y Y yo después ahí en les recomiendo siempre leer todo el problema, porque a veces al final pasa que hay algo que te cambia la ecuación. Igual, bueno, yo le voy Profe, a preguntar. Sí, yo lo leí y no pensé que era tan literal lo de hacer un ensayo y me pareció a mí, o sea, yo arranqué haciendo un ensayo, pero cuando llegué, por ejemplo,
creo que era la pregunta 3, era como que el ensayo había perdido la lógica, si bien tenía cierta lógica, como que capaz no seguía como un hilo conductor. Entonces por eso yo después decidí yo dividirlo en las preguntas, pero porque no pensé que hiciera tanta falta. Y ahora me quiero morir. Claro. Bueno, bueno, Es que no, a mí me no. pasó como a Josefina, si lo haces tipo ensayo, es como complicado encontrar el nexo para ir uniendo El todos nexo los con, puntos. claro, era como más distinto. No porque no tuviera conexión, porque obviamente todo versaba sobre lo mismo, pero como que capaz la misma pregunta llevaba a no tener capaz una especie de hilo conductor. Y yo quería hacer otra pregunta, porque yo soy un poco Sí. ansiosa. ¿Puede decir algo de los trabajos? O sea, estaban más o menos bien, por lo menos los primeros, porque Yo la me verdad sumo, que... iba a Los decir primeros, lo mismo, que nos sí. tire alguna data a ver de Gracias. cómo nos fue. Yo les digo la verdad. En principio estaban bien, o sea, entendieron que había que hacer un ensayo. Lo que pasó en algunos casos fue que la idea de que sea original, yo sé que por ahí muchos directamente apelaron a la bibliografía y bueno, llevó a transcribir algunas hojas de manera muy similar, por no decir literal, de los manuales, que no era la idea, pero eso no es la mayoría de los casos. En general estuvieron bien y están aprobados, no es que fue un bochazo general, aunque algunos sí van a tener que corregir. Igual esto, sin que se asusten, como dijimos, va a ser recuperar ese tema en concreto y no una instancia digamos, de final oral, de procesal civil, ¿no? Esto va a ser de otra manera, pero bueno. Esos tipos de materias se pasan una vez y ya están pasadas, profe. No, Claro, no. claro, no va a pasar así. Pero sí, en general estuvieron bien, o sea, en general. Eh, Gracias. no, de nada. Yo quería decirle, no, yo me leí 800 libros para sobre las Malvinas. No sé si me fue bien o si me fue mal, pero en realidad mi ensayo fue más o menos explicarle un punto de vista. Pero yo no sé si me fue mal, yo creo que la voy a dar al toque, porque no se imagina todo lo que leí y No, quédate tranquila que a vos te fue bien, Luciano, así que no te preocupes. gracias. Bueno. Profe, yo ahora, No se claro, ahora avisen tengo a los miedo también, demás. porque me Nos acuerdo que dice acá cité nomás, algunas, Nos dice cité cada algunas una la cosas sola, ella sabe. Yo no me acuerdo de todo, me acuerdo de Lucián, que le fue bien, así se queda tranquila. Igual yo les voy a pasar las notas de esta semana, no entiendo las ansias, pero bueno, no se preocupen porque la idea va a ser que ustedes lo puedan también, si no estuvieron del todo acordes, bueno, va a haber una instancia más y van a tener otros trabajos u otros problemas para tener una buena nota. Tengan en cuenta eso, que a veces, o sea, la idea de que la materia tenga un examen domiciliario es que ustedes también puedan agregarle o darle un valor agregado sin recurrir a lo que dice literalmente el libro. Pero Ah, bueno, bien. ¿Sabe Igual por qué, quiero profe? decirle Yo le iba gracias a decir perdón. esto. Ay, sí, perdón, Quiero, porque quiero yo puse agradecerle a como al final. Josefina. Ah. a Josefina, bueno, Sí, le agradecer quiero agradecer ¿Por porque yo qué? la verdad no sabía lo que era un ensayo. Le digo, José, por favor, ¿cómo hiciste un ensayo? Ah, no hay problema. Oh, gracias. No, me bueno, alegra que te haya servido. una caja de alfajores para Josefina para la próxima clase y para todos, así que van a tener que ser como 40. sí, sí, la Yo verdad le que iba a sí. decir, profe, que tenía Sí, un poco de miedo, porque yo al final hice como toda una conclusión, digamos, ideológica de cómo veía el tema de Malvinas, y digo, uy, por ahí era más teórico, pero ahora con esto que está diciendo, por eso tenía miedo de eso, pero bueno. yo creo que no corregí tu trabajo, me parece que fue Romini, pero bueno, no Ah, sé, te vas a enterar esta semana. Igual no se preocupen, de nuevo. Vamos a ver cómo podemos salir adelante en este tema. Profe, con respecto a lo del ensayo, ¿ustedes lo que buscan es que hagamos una especie de introducción, digamos, unos antecedentes, después hagamos lo que ustedes quieren que respondamos y después una conclusión, ¿o no? Eso es lo que yo entendí por ensayo. No, el ensayo, yo sé que es polémica poner la palabra ensayo en la facultad porque nunca nos enseñaron a escribir un ensayo. La idea del ensayo es que sea una opinión basada en argumentos solventes para la materia, utilizando conceptos
y dando a entender que esos conceptos se conocen, argumentando en base a esos conceptos y a diferentes recursos argumentativos que existen, por ejemplo las citas de autoridad, por ejemplo la metáfora, es una herramienta propia del ensayo. Y después que ese texto tenga una introducción, los diferentes puntos de vista o argumentos explicados y una conclusión. Y que esa conclusión responda a el problema planteado en la introducción y desarrollado en el cuerpo. Eso es un ensayo. Así que no era que, o sea, un ensayo no responde taxativamente las preguntas, un ensayo no desarrolla conceptos de forma literal, un ensayo no copia de un libro, no utiliza, o sea, utiliza conectores de todo tipo, un ensayo argumenta, un ensayo, digamos, hay diferentes formas. En Google pueden ver lo que es un ensayo. Pero esa era la idea. Yo creo que iba más por lo que dije al principio, de qué era lo que se pretendía. Ahora que usted explica esto, también me quiero morir. Ah, yo creo que lo había explicado, me parece. Si no fue así, Sí, O sea, pero lo que quiso decir es más que en detalle. prácticamente no es algo muy riguroso, sino que son varias fuentes de información de donde uno saca y más o menos mete alguna opinión personal, algo así, ¿no? Por lo que entendí. no, es que la opinión personal nunca puede ser fundada en meras palabras de opinión sin ninguna fuente que sustente esa opinión. O sea, uno cuando argumenta lo tiene que hacer con datos y con conceptos concretos. No puede ser un concierto de guitarra. Lo que sí, eso no quita que uno pueda tener una opinión, pero que siempre esté fundada en conceptos válidos. Igual yo creo que más o menos lo captaron, así que yo no me preocuparía en principio. Y si no fue así, bueno, se hará de nuevo el ensayo. Estamos todos preocupados, menos Lucián, porque es la única que sabe que le fue bien. No, yo estoy preocupada con el Total. segundo. Claro, profe, ahora tire notas, diga No cómo me le fue a los acuerdo. demás. Yo de Lucián me acuerdo que le fue bien. Creo que a Juan. En acá no me acuerdo. Tendría que ver las notas. Lo corregí hace No tiene ahí un listado de notas. No, Los menos no tengo. insistentes. No tengo. No, te juro que no. Si no se los Profe, diría. profe, a mí me gustaría que hable con la doctora, porque en el segundo ejercicio era muy difícil. Hacer un ensayo sobre un tema particular es mucho más fácil, porque en realidad buscas información, porque podés dar tu opinión. En cambio, en el segundo era como muy difícil conectar ese ensayo con esas preguntas que hacía, porque no era un tema en particular donde nosotros podíamos investigar y explayarnos. No sé, me gustaría que eso se tome en cuenta, porque eran preguntas muy precisas y a veces armar un ensayo sobre esas preguntas, no sé, a mí me llegó, por ejemplo, a hacerlo en una carilla este trabajo, de poquito. No sé si esto era lo máximo, lo mínimo, porque tampoco decía la A mí extensión me de llevó como palabras. 15 hojas, no, después lo reduje. Bueno, no lo corregí, la verdad. O sea, no te puedo contestar porque no los corregí. La realidad es esa. Yo igual tengo entendido, le voy a preguntar a Romina qué es lo que pretendía ella. Y en base al criterio que Romina como coordinadora establezca, vamos a corregir. Igual no te puedo dar más precisiones porque todavía no, recién creo que los entregaron antes de ayer, ¿no? Ayer. Entonces no los vi. Tampoco sé qué consigna es la que redactó Romina. Como no te puedo contestar eso, estoy complicado. Pero ni bien establezcamos un criterio unificado, vamos a ver cómo corregimos y de manera que no sea una carnicería. Profe, y le hago otra consulta. Yo algo que aprendí en la facultad es a responder puntualmente lo que me preguntan. Eso lo aprendí mucho en los parciales y sobre todo ahora en el tema de los orales, que uno mejora la nota en base a eso. Eso en el ensayo no sirve, ¿no? Entonces, no es tan puntual de esto, listo. Es que vos en un ensayo no respondés una pregunta.
Ah, O sea, la diferencia es esa. mm, Vos cuando en un parcial respondés, no sé, ¿qué es no sé, qué es el tipo penal de hurto, qué sé yo? O sea, esto en un ensayo se busca que tenga una narrativa, que tenga. Son cosas distintas. O sea, todo lo que ya expliqué. No se responde una pregunta, sino que se redacta un texto literario. Entonces, son cosas distintas. se desarrolla, se usan antecedentes, todo así más Sí, pero no completo, ¿no? antecedentes como en una demanda. Es más integral. Es más narrativo. Es un género narrativo. Bien, bien, bien. Bueno, chicos, los dejo. Nos vemos el miércoles, pues van a tener conmigo. Y bueno, no se preocupen mucho. Vamos a ver cómo van las notas del segundo examen. Voy a hablar igual con Romina este tema. Tenga Así piedad, que, profe, con los Dale, trabajos. gracias, profesor. sí, no se preocupen, no se preocupen. Gracias, profe. Así que bueno, les mando un saludo y tengan un buen Gracias. día. Hasta Chao. luego. Chao, nos vemos. Adiós.